Bueno, estamos, como decíamos, estamos comunicados con Alfredo Olivera, que es el director de la radio La Colifata de Buenos Aires, una radio que nació, a ver si no meto la pata, entre los internos del Borda, en Buenos Aires. Del Hospital Neuropsiquiátrico, que tuvo sus vicisitudes, que estuvo a punto de desaparecer, pero que siempre mostró, más allá de lo terapéutico, un extraordinario innovación estética y ética en el mundo de la radiofonía. Ahora parece que trascendió las fronteras. Alfredo, Natalia Brite, Santiago Jiménez y Julio Rudman, un abrazo desde Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Te escuchamos, no sé, ustedes escuchan mal, ¿no? Sí, se está escuchando bastante mal la comunicación. No sé, escucha con mucha fritura. Me parece. A ver ahí. No, lo que vamos a hacer es... Lo contactamos con producción a ver si podemos mejorar la comunicación y después volvemos a intentarlo. Claro, sí, porque se va a perder el mensaje, dale. Hay 7 radios europeas inspiradas en la experiencia de la Colifata, que fue la primera radio en el mundo en transmitir desde un hospital psiquiátrico, y se reunieron el sábado en París para celebrar el proyecto pionero en Argentina, del cual Alfredo Olivera fue el creador, el inspirador. Él es psicólogo, trabajaba en el Hospital Borda y en 1991 tuvo la iniciativa de establecer la radio del Hospital Borda, que se llama La Colifata, y está hecha con pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico que está en Buenos Aires. Y como decía Julio, el hospital ha sufrido la negligencia absoluta de varios gobiernos de turno, sobre todo este último. A ver, Alfredo, si ahora te escuchamos mejor, ¿cómo estás? Bueno, espero que sí. Perfectamente. Buenas noches o buenas tardes. Ahora sí, te escuchamos bárbaro, te agradecemos el gesto de permitirnos esta comunicación. Estaba leyendo, Santiago, esta trascendencia que ha tenido la experiencia de la Colifata con 7 radios en Europa similares a este proyecto. Contanos vos. Bueno, yo estoy en este momento en París. Este fin de semana hubo un encuentro de distintas radios donde los protagonistas son personas que han atravesado experiencias de institucionalización, que han estado internados en hospitales psiquiátricos o que son usuarios de servicios de salud mental y que utilizan la radio como una herramienta, además que para sentirse mejor, una herramienta para trabajar la problemática del estigma social de la locura, ¿no? Este encuentro fue con el nombre de SOVO, Sonidos y Voces, y nos reunimos 7 experiencias que se inspiraron en la Colifata y que actualmente se desarrollan en distintos países, entre otros Radio Total Normal de Suecia, Radio Aurora de Portugal, Radio Nicosia de España, Radio Citrón aquí en París, una radio de Inglaterra, otra de Polonia, Radio Sobo de Polonia, y bueno, nos reunimos durante 2 días para reflexionar en relación a la radio como una herramienta de inclusión social, de disminución de la carga del estigma a favor de la integración de las personas y también como un espacio que puede ser terapéutico. En el marco de este encuentro, el sábado a la noche, se proyectó la película La Colifata de Carlos Larrondo, a beneficio justamente de Radio La Colifata y como homenaje a nosotros los pioneros, y fue maravilloso porque se generó, a través de Skype, una comunicación en directo con los patios del Borda, donde estaba transmitiendo la Colifata, y todos los pacientes de todos estos países se conectaron con los colifatos allí en Buenos Aires y fue maravilloso. Alfredo, Santiago te saluda, buenas tardes. Yo quisiera hacerte 2 preguntas. La primera es: ¿cómo influye la hechura de la Colifata en la conducta de los pacientes? Si realmente les ayuda a algo más allá de la expresión misma. Y la otra pregunta que quisiera hacerte es
si en las otras radios, en los otros países, hay también una aceptación de ese rol que les impone la sociedad y que ustedes vos decís en la entrevista esta que estoy leyendo, que hay como una aceptación y por eso el nombre es La Colifata, porque hay primero una aceptación de la condición de interno hospitalario para desde ahí criticar el rol que te impone la sociedad. Bueno, empiezo por la segunda cuestión. En realidad no sería una aceptación de este lugar, si bien está escrito así, digamos, no sería una aceptación de este lugar, sino que nosotros hace casi 22 años podríamos haber dicho, bueno, vamos a hacer una radio que se llame, no sé, la radio de la gente con capacidades especiales, lo cual hubiese sido políticamente correcto, sí. Pero justamente el devenir de Colifata, que es muy interesante cómo nace lo del nombre, son los internos los que proponen cerca de 40 posibles nombres para su radio. Ninguno aludía a la locura, salvo uno, que era La Colifata. Claro. Y como en esa época La Colifata nació como una radio sin antena, esto es, los oyentes la escuchaban a través de otras emisoras que hacían pequeños espacios para la difusión de los microprogramas. Bueno, en esta ida y vuelta fue la audiencia de una radio de San Andrés, en las afueras de Buenos Aires, que escuchó 40 posibles nombres para una radio que gestiona un interno de un psiquiátrico, El Borda, y fue la audiencia que por teléfono, en esa época no existía internet, llamó, votó y ganó La Colifata. Entonces, Colifata surge como respuesta a un lugar de asignación social que es un punto de tensión, de dificultad, porque muchas veces, digamos, se utiliza el mote de loco para degradar o para reducir la condición de una persona a un aspecto o a una circunstancia. Colifata diríamos, este lugar de asignación social que viene de uno a otro, para desde allí no escaparle al bulto, sino justamente trabajar el corazón de la problemática. Y esto fue una estrategia, digamos, devino en una estrategia ligada a una intervención en lo público, y ha ido permitiendo ir deconstruyendo en todos estos años este tipo de representaciones, ¿no? Si perduró es porque trascendió la moda. Y en las radios, otros contextos, en las otras radios, ¿no? Sí. No, pero digo, es distinto, hay muchísimo. En las radios que han utilizado este sistema en los otros países, ¿también han adoptado esta forma que vos describís? No necesariamente, y eso es lo rico, eso es lo interesante. Y justamente hay un profundo debate. Yo en este momento estoy viviendo una experiencia aquí en Francia como jefe de un servicio de acompañamiento a la vida social donde funciona Radio Citrón. Entonces estoy trabajando todas las semanas con quienes hacen Radio Citrón, y esta cuestión del modo de ser nombrado se debate muchas veces para, digamos, en una nota de prensa para poder dar la bajada, digamos, de a quién se está refiriendo, o al lugar desde donde se realiza una acción. Lo más rápido es nombrar de una manera que puede descalificar. Entonces, aquí en Europa sobre todo hay otra lógica de pensamiento. Nosotros en Buenos Aires y en Argentina el término colifato es un término que alude a la locura, al padecimiento, pero tiene una carga afectiva, claro, una carga valorativa en un punto, ¿no? Claro. Entonces, no niega el problema, lo desdramatiza, sí, y en la desdramatización permite, en definitiva, lo más potente de la radio, que es crear situaciones de encuentro. La llave para mí de la Colifata es esa, claro, cómo podemos hacer para crear situaciones de encuentro y que en el encuentro nos modifiquemos, que se modifique el tipo o la persona que discrimina, que teme, que criminaliza, y que se modifique ese sujeto que fue confinado en un hospital psiquiátrico y despojado de sus derechos y de su identidad, y que pueda hablar en nombre propio, y que al encontrarse con el otro recupere el interés por el presente y se produzcan situaciones dignas. Y cuando hay situaciones dignas, es decir,
horizontalidad en el encuentro, ahí hay potencia en la comunicación. Una maravilla. Y esto es lo que... Sí. Y esto es lo que estamos intentando reflexionar también en este encuentro europeo de radios. Nos queda muy poco tiempo, pero yo recuerdo que en algún otro momento, en un momento de crisis, de posibilidad cierta y de incertidumbre a su vez de que la Colifata pudiera seguir en el aire, nos comunicábamos con vos en algún año, yo ya no recuerdo si el año pasado o el anteaño, y te pregunto entonces si a partir de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha cambiado la situación de la Colifata respecto de su situación en general, digamos, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser breve, porque es complejo, pero voy a tratar de ser breve. Te lo agradezco. La Ley de Servicios Audiovisual dio plano de legitimidad a una experiencia de más de 20 años, la Colifata. Sí. Yo me refiero a algo que me parece muy importante. Con la Ley de Servicios nosotros hemos presentado un proyecto para que la Colifata transmita y se escuche en toda la capital y que devenga inclusive un trabajo para las personas que ya se rehabilitaron. Bueno, esto está en camino, está en proceso. Bien. Vamos a ver cómo sigue. Bien. Hubo otra ley, la Ley Nacional de Salud Mental, que restituye derechos a personas con padecimiento psíquico y que trata de crear estructuras nuevas. La realidad, lo que yo veo, lo que nosotros vemos, pero constatamos de manera concreta, es que tenemos una Ley Nacional de Salud Mental maravillosa que restituye derechos, pero lo que ocurre en el Hospital Borda es que cada mes, ya no digo cada año, cada mes hay menos pacientes internados, pero estos pacientes no están en sus casas, no están en dispositivos como el que trabajo yo acá, de rehabilitación, de acompañamiento a la vida social, sino que de a poco, pero de manera sistemática, los trasladan a pequeñas clínicas privadas que son iguales en términos manicomiales y que funcionan como espacios donde se administran estados de cronicidad. Esto quiere decir, los muchachos van saliendo de ese lugar que no eligieron estar, pero que armaron sus redes, y son trasladados a las clínicas privadas, subsidiados por el Estado. Y esto es lo que nosotros vamos viendo a partir del anuncio del gobierno de la ciudad para llevar el centro cívico a terrenos del Borda, etcétera. En ese contexto, Colifata intenta no solo resistir, sino sobre todo resistir del mejor modo, al menos para mi gusto, que es con creatividad y con este tipo de proyectos que nos nutren y que nos marcan el horizonte de que es necesario y que sirve crear estructuras que ayuden a cualquier persona con padecimiento psíquico a vivir en comunidad. Aquí en Francia es increíble, yo estoy absolutamente impactado en cuanto a la cantidad de recursos, y no recursos económicos, sino recursos en cuanto a dispositivos de atención. Hay centros de ayuda para el trabajo, hospitales de día, centros de acompañamiento a la vida social, etcétera. Bueno, la Colifata quiere seguir en esa línea y ojalá la Ley de Salud Mental y la Ley de Servicios nos ayude para seguir creciendo, siempre de la mano de lo creativo. Muy bien, te agradecemos mucho, te deseamos una buena experiencia como la que estás viviendo y larga y buena vida a la Colifata y a sus integrantes. Un gran abrazo. Gracias, y eso depende de todos, así que acompáñennos. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Alfredo Olivera.